Hola, ¿cómo están? A todos los que nos acompañan, nos visitan, nos has dado like, has visto uno de nuestros podcasts y sé que Dios te ha bendecido tanto, te ha hablado, te ha abrazado. Esta semana he escuchado testimonios, en estas últimas semanas testimonios de cada vida que ha venido y se ha sentado en esta mesa, ha hablado de algo tremendo, ha compartido algo poderoso. Y hoy estoy súper honrada, como verás, porque tengo invitados de lujo, invitados del reino, invitados que vienen directamente desde Madrid, España, mis pastores, mis amigos, mis hermanos, mi familia, Pastor Frank Quesada y Esmeralda Guindel. Pastora. Qué privilegio estar por aquí. Hola a todo el mundo. Un privilegio, como no puede ser de otra manera, sí, claro, aquí en este espacio junto con la pastora Nidia. Es una bendición el poder tenerles, el poder compartir este espacio, tenerlos aquí. Y siempre es un disfrute el cuando tenemos estos tiempos juntos, cuando trabajamos juntos para el reino, pero también cuando vamos de compras juntos, sí, comemos juntos. Ese me gusta más, el de comer. Bueno, el de compras también está bien, ¿eh? Sí, pero yo disfruto más el de comer. Sí, y creo que Jesús disfrutaba esos tiempos, ¿no? Cuando comía con los discípulos. Total. Y era un tiempo íntimo y un tiempo donde él le gustaba disfrutar con la gente cercana que eran sus discípulos y qué conversaciones habían en esa mesa, me imagino que... Y milagros, fíjate que hay dos cosas que yo rescato en las comidas con Jesús. Hay muchas cosas que podríamos rescatar, pero recordad que en una de ellas Dios les enseña a dar de comer a las multitudes. Y se parten 5 panes y se reparten también 2 peces y comen 15.000 personas y se recogen 12 cestas llenas. Porque en las comidas ocurren milagros. Pero no solo eso, sino que mientras que iban unos discípulos hacia Maús, Jesús, después de haber sido resucitado, se presenta y entonces en un momento dado ellos no le reconocían, todavía no se les había revelado Jesús, y en ese momento cuenta la palabra que al dar gracias por los alimentos, en ese instante, cuando dan gracias por los alimentos, ¡pum!, se le caen las escamas de los ojos y reconocen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en medio de la comida hay milagros, pero en medio de la comida también Cristo se revela. Y cuando hablamos de... No es comer simplemente, sino lo que tú decías, esas conversaciones, esos espacios, yo lo disfruto muchísimo. De hecho, en la palabra de Dios se nos enseña que en la comida hay un pacto, ¿verdad? De hecho, el pan y el vino representan el nuevo pacto. Entonces, cada vez que comemos, cada vez que pasamos esos tiempos, hay pacto, hay milagros. Por eso nos gusta comer tanto, ¿verdad? Y nos gusta, sí, por favor. Nos gusta compartir con la gente. Y ahora que estabas comentando eso, incluso Jesús, no solo con los discípulos o los más allegados, de hecho la gente le decía Jesús con los pecadores, los publicanos, y como él diferentes mesas. Se autoinvitaba, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Zaqueo, ¿no? O sea, se autoinvitaba a la casa y siempre que iba a un lugar y había una comida, una reunión de esas palabras, esas conversaciones tremendas que tenía. Pues qué interesante cómo Jesús iba y había una transformación, un cambio en la persona. Jesús, siéntate en nuestra mesa hoy también. Sí, es interesante y muy revelador lo que traen, porque lo que trajiste ahorita, pastora, me venía y dijo, wow, el Señor se sentó. Cuando hablamos de diferentes mesas, no hablo de la mesa en sí, que una es cuadrada, una es blanca, una es negra, sino lo que simbolizaba la diferente tipo de personas, de ambientes. Total. Pero que Cristo, el propósito de sentarse en una mesa era, en este caso, lo que hablabas, la mesa con los pecadores, el propósito era, vengo a revelarme, vengo a traerles esperanza, vengo a traerles un nuevo pacto. O sea, Cristo no fue para llegar y juzgarlos y hablarles de su pecado, total, sino a decirles quiénes eran ellos en Él y cómo la experiencia que esta gente ha de haber sentido y experimentado con Cristo, de haber sentirse encontrado en ellos algo valioso, total, que es la misma esencia de Cristo en cada uno de nosotros. Y era algo profético, porque nos vamos a sentar en una mesa, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Entonces, algo profético que Cristo ya estaba haciendo cuando dice los salmos, ¿no? Vas a poder disfrutar de los manjares en presencia de tus angustiadores. Entonces, yo creo que lo de las mesas también es muy profético, muy simbólico, porque también uno está disfrutando, no solo la transformación, sino está disfrutando por anticipado, sabiendo que Dios va a hacer algo extraordinario. Y las diferentes mesas generan diferentes mensajes y diferentes revelaciones. Porque al final la mesa con los pecadores era traer esperanza, era yo soy el pan de vida, comed de mí, ¿no? Sí. Pero la mesa con los discípulos era otro espacio de revelación, ¿no? Donde Cristo ya no solo estaba salvando o trayendo esperanza, sino que estaba edificando.
el corazón de ellos para que pudieran desarrollar su propósito y ser esos apóstoles, porque es tremendo, cuando Cristo los llama apóstoles todavía no habían dado fruto de apóstoles, lo que pasa es que Él tiene la capacidad de ver más allá, ¿no? De lo que nosotros vemos, que fue lo que pasó con Saulo, que para en ese entonces los discípulos, Benjamín, se me fue el nombre. Bernabé. Es Bernabé, pero a quien mandó por... Ananías, no lo entendían, Señor, ¿estás seguro? Y cuando él dice, sí, porque instrumento poderoso es en mis manos. Él veía con el futuro en Saulo, pero ellos veían lo visible. Te estás dando cuenta que es el que nos persigue, que o sea, es como que en su cabeza era una revolución de qué está hablando el Señor. Entonces, imagino que en esa mesa de pecadores, muchos de los que estaban ahí, Dios veía, es que hay instrumentos poderosos en esta mesa, en esta reunión. Y lo importante es, cuando yo veo una mesa, o sea, que justo hoy estamos estrenando mesa qué bonita. en este nuevo canal de podcast, habíamos estado así como en un sillón, y algo que me encanta del Señor es cómo menciona la Biblia diferentes áreas del hogar. Cerrar tu puerta, adentro de tu recámara, de tu habitación, orar. Entonces, Él siempre habla de algo logístico. Voy a ir a tu casa, Zaqueo, voy a estar ahí. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú entres a mi casa? Entonces, Jairo, no, tengo que estar en la habitación donde está la niña. Total. Y poder gestionar. O Apocalipsis, ¿no? Tocando la puerta, sí. Entraré a Él y cenaré con Él, ¿no? Entonces, el hogar, la casa, es algo tan profético, porque Cristo no habló, es que esto es algo que me está ahorita, mira, no dijo en un edificio en sí, que al final es una herramienta, todos los edificios que tenemos y los lugares donde nos congregamos, pero cómo Jesús entra a la intimidad de la persona, a la intimidad de la casa, a la intimidad del hogar, porque muchas veces podemos caer en el error de me preocupo más por cómo me veo en los grandes estadios o los grandes lugares entre mucha gente, pero cómo me está viendo mi esposo, mi esposa, mis hijos, cuál es la relación que estoy llevando dentro de mi hogar. Y ahí es donde realmente Jesús está interesado en construir su voluntad, en construir sus planes, en construir su propósito, porque hablabas de los panes y los peces y es algo que me ha impactado, que es tu testimonio a tus 11 años y que Jesús llegó a tu casa y ahí le conoces. Total, es así. Literalmente en el patio de la casa de mi prima, que es particular, ¿no? Que cuando llueve se moja como los demás, hay una... El que entendió. Sí, total. Pero ¿sabes qué? Esto que estás hablando es tan poderoso porque se trata de tener la presencia... A mí me gusta hablar de la presencia presente. Esto es muy poderoso. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, está en todas partes, pero no en todas partes se le honra. Y esto es clave, es decir, aunque Dios está en todas partes, no en todo lugar se le honra. Y si no se le honra en todo lugar, entonces Él no va a actuar de la misma manera en todo lugar. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esa realidad, fíjate lo que hace Obed-Edom. Obed-Edom se encuentra con el arca. Y al final se la dejan allí y dice la palabra de Dios que la casa de Obed-Edom creció tanto, se desarrolló, prosperó, fue bendecida a causa de que fue honrada el arca, en este caso símbolo de la presencia de Dios. Fue tan así que cuando mueven el arca al templo, entonces Obed-Edom también se mueve con toda su familia. Wow. Entonces yo creo que de eso se trata, de entender que necesitamos honrar la presencia de Dios en nuestros entornos, en nuestros lugares. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos, o sea, de eso se trata, ¿no? Y yo creo que el verdadero lugar donde nosotros vamos a poder generar ese testimonio es en nuestro hogar. Y a mí me impresiona porque David lo tenía tan claro que llega un momento donde él dice, mira, ya no solo quiero vivir mi intimidad, sino que ahora voy a levantar el tabernáculo donde se va a adorar a Dios 24 horas, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en esa experiencia, Cristo termina siendo tu tesoro, Él es lo más importante de tu vida. Y entonces ya, fíjate qué tremendo, sales de un ámbito religioso, un pensamiento religioso, donde de alguna otra manera tienes que aparentar, donde es más importante lo superficial que lo interno, y sales de ese ámbito religioso
y empiezas a construir una verdadera relación con Dios, donde sí te importa Cristo. Y hay un detalle solo que yo quiero conversar, y es que creo que se tiene que volver a poner de moda el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es simplemente un espacio donde de alguna otra manera yo uso una herramienta para pedir perdón por alguna metedura de pata, alguna situación que he hecho mal. No es eso el arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que eso. El arrepentimiento tiene que ver con el hecho de vivir en una cultura donde anhelo profundamente estar en el centro de la voluntad de Dios. Es que es completamente diferente. Es decir, yo puedo de alguna otra manera pensar que el arrepentimiento es, ok, metí la pata, tiré esto, se cayó, ay, lo he hecho mal, Señor, perdóname. Señor, no es solo no solo lo voy a usar cuando meto la pata, sino que voy a vivir en un espacio donde lo que quiero es que definitivamente Dios sea el centro de mi vida, ¿no? O sea, anhelo estar en su perfecta voluntad. Cuando el temor de Dios, ¿sabes que el temor de Dios no es tener miedo de Dios? El temor de Dios es, lo amo tanto, 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 que tengo miedo a dañar mi relación con Él. Entonces es como si de repente coges algo de valor y se te va a caer, entonces, ¡ay, se me cae! Pues exactamente igual con Dios, o sea, Él es lo más valioso que nosotros tenemos, y lo que no queremos es perder nuestra relación con Dios. Ese es el verdadero temor de Dios. Entonces yo creo que estas cosas, ¿no? Como temor de Dios, arrepentimiento, pero no solo como una herramienta para resolver un problema que hice, sino como una cultura. O sea, quiero vivir en el centro de la voluntad de Dios, quiero que Él se exprese en mi vida continuamente. Eso es verdaderamente una cultura de arrepentimiento, querer vivir en la voluntad de Dios. Entonces, claro, cuando esto ocurre, empiezas a vivir en la plenitud de Dios, y eso se empieza a manifestar en todas las áreas, ¿no? De manera sobrenatural. Supongo que la clave, como estáis hablando, cuando Jesús entra en la casa, es cuando se vuelven a recuperar los valores, los principios en el hogar. Porque hoy en día, con todo lo que vemos en los diferentes, puede ser casas, empresas, diferentes sectores, ¿no? Vemos que hay tanta división o tantas peleas, y el problema es porque Jesús no está en medio. O a veces tenemos una tradición, un ritual. Justo cuando estabas hablando de Obed-Edom, me acordaba de Abinadab, cuando él estuvo 20 años... nombres, Obed-Edom, Abinadab. Estaba... Se podía llamar Manuel o Jaime. Sí, más fácil, ¿verdad? Pero 20 años... Por si quieren tener hijos, ahí hay unos nombres por ahí. 20 años estuvo con la presencia de Dios, con el arca, y no pasó nada. No se nombra en la Biblia que pasa nada, porque a veces podemos tener, entiéndeme, entre comillas, a Dios en casa, y es entre comillas, pero como estamos diciendo, no le estamos honrando, no estamos creando un espacio, y se monta una cultura como que sí, soy cristiano, sigo a Dios, pero realmente no está habiendo una verdadera honra, una verdadera transformación. Y creo que hoy en día, donde el valor de la familia, el valor de la unidad en las casas o en una misma empresa que se está viendo afectado, es porque muchas veces no tenemos verdaderamente a Dios en nuestras vidas, que gobierne, que traiga los principios, que venga y transforme nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos fundamentando los principios o vamos fundamentando nuestras vidas con cosas nimias o externas que realmente no traen una transformación interna. Ayer justo hablábamos acerca de eso, ¿verdad? Sí, eso donde es realmente, o sea, hay gente que dice, quiero cambiar. A partir de ahora voy a hacer esto por mi marido, por mi mujer o por mis hijos, ¿verdad? Y voy a crear un hábito, me voy a levantar y no se sostiene. O voy a levantarme todos los días ahora y no lo sostenemos. Duramos varios días y después volvemos otra vez. Escucha, me dijeron 21 días, algunos dicen 21, otros 40, otros no sé qué. Y según el estudioso que lo ha dicho, te dice que tantos días. Y tú estás los 21, venga, voy a por 40 porque la primera vez no me funcionó con 21, voy por 40 y no pasa nada y vuelvo otra vez a mi estilo de vida. ¿Cómo hago para orar? ¿Cómo hago para leer la Biblia? Que empiezo y dejo ese hábito. Entonces, creo que la clave es que no busquemos simplemente una transformación externa, sino empecemos por una transformación interna. Vemos en la Biblia, vemos a lo largo de la palabra de Dios cómo Satanás metía esa mentira al ser humano. Hace una transformación externa y quiere empezar de fuera hacia adentro. Hoy en día, ¿qué pasa? La gente no tiene identidad, por ejemplo, entonces transforma tu exterior para encontrar tu interior. Total. Y pasa, pero Dios opera diferente. Sí. Dios transforma el interior y de tal manera pasa en dentro que se manifiesta externamente. Y creo que la única clave de manifestar una familia, que por fuera la gente puede decir, wow, papá, mamá, yo quiero vivir la familia que vosotros estáis viviendo y la quiero reproducir en mi vida. Quiero
tener el verdadero diseño de Dios, Ujú. es cuando realmente podemos ser transformados por dentro, dejamos que Dios nos gobierne, empezamos a vivir esos principios y no se vuelve simplemente algo que lo tengo que hacer porque tengo que modificar mi conducta, sino que es algo que tengo tan interiorizado, tan real, lo vivo, me ha transformado, que por consecuencia mis acciones manifiestan lo que tengo dentro. Y Yes. podemos Total. construir familias sanas y familias con los principios de Dios. Total. Y relaciones sanas, relaciones Qué importante. interpersonales, Ujú. en el trabajo, en la familia primeramente, o sea, con tu cónyuge, si estás casado, si eres hijo, con los padres, con los hijos, la familia, en el trabajo relacional, en el ministerio, la importancia hoy de la necesidad de tener relaciones sanas, porque eso es lo que está afectando todo lo que el mundo está viviendo en esta temporada, la violencia, la destrucción, padres matando a hijos, hijos matando a padres, jóvenes entrando a escuelas, haciendo toda una masacre dentro por una falta de esas conversaciones que debieron haberse iniciado desde un hogar, Total. desde una mesa, desde una intimidad, y la importancia que es empezar esas conversaciones en un tema así. Decías, hay que poner de moda el arrepentimiento. Sí. Es que Cristo vino para que se predique del arrepentimiento. Total. No, ese es el mensaje del Evangelio. Total, Ese es total. el mensaje de Cristo. Y es que me llama la atención Zaqueo, que hasta ese momento era un ladrón, se aprovechaba de su trabajo, se aprovechaba de su posición y le robaba los impuestos a las personas. Pero cuando Cristo entra a la casa y por un momento de conversación en la sala de la casa de Zaqueo, Zaqueo mismo dijo, Señor, yo he robado y ahora voy a ir y devolver lo que he hecho, y ahí entró un sentido de arrepentimiento. Total. Entonces no hay arrepentimiento, no hay una convicción interna sin Cristo. Sí. Y a veces queremos nosotros por nuestras fuerzas tener una relación con Cristo, aparentar ser un cristiano, ser una persona buena. Precisamente este domingo yo tenía una conversación con una pareja y había un comentario donde decían que, bueno, yo soy una buena persona. Y entonces le digo, y si yo te dijera que no hay personas buenas en el mundo, ¿qué me dirías? Me dice, ¿cómo que no hay personas buenas, pastora? No hay personas buenas en el mundo. Y les abro la Biblia y hay un pasaje donde dice, nadie es bueno más que Cristo. No encontrarás a alguien bueno más que Cristo. Wow. Entonces, el cielo no está lleno de gente buena, está lleno de personas tan imperfectas, llenas de errores, pero que vivimos en un constante arrepentimiento porque tenemos el temor de que ese error, de que esa falla, de que esa falta, de que esa debilidad afecte esta relación que estoy teniendo con Dios y pueda desconectarme de esa relación y no entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sí, sabes que yo creo que una de las claves es que necesitamos entender que el cristianismo no es el mejoramiento del antiguo Adán, sino la muerte del mismo para vivir en el postrer Adán. Sé que lo que acabo de decir probablemente es así como una locura, pero Repítelo, por favor. déjame desgranártelo, Sí. ¿no? El cristianismo no es el mejoramiento del antiguo Adán. O sea, no, la idea no es el antiguo Adán está para morir. El viejo hombre, el antiguo Adán es el que se rebeló en el Edén, el que fue expulsado, sobre él se carga maldición. Y entonces hay que morir. La palabra de Dios nos enseña que el que quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Entonces, en el Evangelio necesitamos entender que para poder tener vida, primero tenemos que morir. ¿Morir a qué? A nuestro ego, a nuestro yo, a nuestras opiniones, a nuestro sistema de pensamiento, a nuestra cultura. Dios mío, ¿no? Hay que morir a todo ese tipo de cosas para que el reino empiece a manifestarse y empiece a manifestarse con poder. Y cuando nosotros entendemos esta realidad, entonces ya no quiero ser mejor padre. Ahora lo que quiero es morir para que Cristo se exprese a través de mi vida y mis hijos puedan no encontrarse con mis buenas intenciones, sino que mis hijos se puedan encontrar con Cristo, ¿no? Yo hablaba acerca de que las relaciones tienen que ser construidas, las relaciones tienen que ser construidas con Cristo en el centro. Es decir, si yo tengo en el centro, tengo a Cristo entre la relación de mi esposa y mía,
Entonces va a llegar un momento donde mi esposa puede hacerme daño, puede cometer un error, pero como Cristo está por medio, entonces a través de Cristo yo la voy a saber perdonar. Pero también cuando Cristo está en el centro de nuestra relación y mi esposa, imagínate, es wow, como lo que es, la mejor esposa del mundo, yo no la voy a idolatrar. Ok, pero yo no la voy a idolatrar, que también pasa eso. Wow. Es decir, no, es que sin mi esposa yo no voy a poder vivir. No la idolatro. ¿Por qué? Porque Cristo es mi equilibrio. Wow. Entonces, como Cristo es mi equilibrio, ¿qué va a pasar? Que a la hora de la hora yo sé que lo que ella está haciendo es gracias a Jesús. Entonces no la voy a idolatrar. Wow. No le voy a... Entonces, ¿de dónde viene esto? En Filipenses la Biblia dice, y estimando, cada uno estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo allí? El apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, tenéis que poner a Cristo en medio y tenéis que empezar a reconocer en las relaciones a Cristo. Entonces, cuanto más tenga esta relación de Cristo, más probabilidad de éxito, más probabilidad de plenitud, de bendición. Pero cuanto menos de Cristo tenga, entonces va a haber más conflicto, va a haber más problemas. Y competencia. Entonces es ahí donde yo creo que necesitamos en este tiempo meter a Jesús. Ahora, esto que estoy diciendo, que parece muy ambiguo, muy espiritual, es muy profundo, es muy sencillo, o sea, no es tan complejo. ¿Cómo nos relacionamos? A través de las conversaciones. ¿Y qué tipo de conversaciones? Tenemos conversaciones audibles, pero también tenemos conversaciones que tienen gestuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella me está mirando, yo la estoy observando, la conozco, ella me conoce a mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En este espacio hay 3 cosas muy importantes. Número 1, llena tus conversaciones no de religión, pero sí de Cristo. Amén. Entonces, Tremendo. oremos juntos, hablemos de lo que Dios nos está hablando, conversemos y construyamos un futuro. Porque alguien dijo que el matrimonio no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos hacia una misma dirección. Entonces necesitamos entrar en este espacio, ¿no? En el espacio donde, hey, estoy reconociendo a Cristo en el lenguaje, pero también en el lenguaje gestual, es decir, acariciemos, abracemos, levantemos, sostengamos. Ese es el lenguaje gestual también. Pero también en el pensamiento. Necesitamos empezar a construir un pensamiento que no venga desde lo superfluo o que no venga desde ciertos espacios humanos o una cultura, sino que sea el pensamiento de Dios en nuestras vidas. Y todo eso es clave. Nunca puedes llegar a reclamar aquello que no se acordó primero. Entonces necesitamos entrar en acuerdos poderosos que estén basados en la palabra de Dios, en el pensamiento del reino. Y ahí sí, ahí podemos hacer conversaciones difíciles, todo lo que sea, pero como Cristo es el centro, vamos a tener capacidad de perdonar y de no idolatrar. Y esas relaciones van a ser súper poderosas. Nosotros estamos en esa construcción con la pastora Nidia, con Punto de Encuentro Houston, con la gente que amamos. Esa es la conversación siempre. ¿Cómo Cristo puede ser honrado en todo lo que hacemos? Y entonces eso es una locura. Yo creo que ahí... o una divinidad. Porque de eso se trata, ¿no? De ver a Jesús en esos espacios. Entonces, lo digo por eso, porque las relaciones tienen que ser profundas. Y la última cosa, y sé que me estoy alargando, qué desastre, los predicadores aquí. No, lo más interesante es que las dos mujeres estamos bien calladitas. Sí, pero estoy charlando ahora. Pero para que romper el paradigma de que las mujeres hablan mucho, que no vamos a hablar a los hombres. Tú me pones a hablar de Dios. Mujeres de reino, gente, mujeres de reino. Si me pones a hablar de Dios, la lías parda. Pero bueno, el tema es este. Tú sabes que a mí me impresiona porque la iglesia de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos habla de que viven un avivamiento impresionante. Pero por allí, por el capítulo 6, viven una persecución, 6, 7 en adelante, ¿no? Viven una persecución. Entonces, esa iglesia, cuando están en Jerusalén, eran como unas 10.000 personas de iglesia, ¿te imaginas? O sea, que nuestra iglesia tenga 10.000 personas, locura, ¿no? Pero ahora, en medio de ese espacio, por cierto, 10.000 personas, 8.000, un poquito más, 10.000 podrían llegar a ser, había 80.000 habitantes, o sea, ellos tenían el 10% de la ciudad, eran cristianos, o sea, iban caminando y era, hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, por donde iban. Ahora, en medio de todo eso, como Dios les había dicho, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y se habían quedado en Jerusalén, entonces Dios permite una persecución para que vayan a Judea, a Samaria, porque si no, no se hubieran levantado. Ahora, mira qué poderoso. Cuando viene la persecución, yo digo, ¿qué pasaría si hoy viniera una persecución en la iglesia global? ¿Se cerraran los templos?
no dejaran ir a la iglesia, nada de reuniones de hombres, nada de reuniones de mujeres, nada de actividades. ¿Qué pasaría con la fe de la gente? ¿Qué pasaría si quitamos la fábrica de actividades de las iglesias a nivel mundial? Quitamos la fábrica de actividades de las iglesias, ¿qué pasaría con esa gente? A esta gente le quitaron la fábrica de las actividades semanales, pero la iglesia creció. ¿Y por qué creció? ¿Sabes por qué? Porque esa iglesia fue construida no en edificios ni en activismo, fue construida en casas. Compartían el pan los unos a los otros. ¿Qué pasaba? Estudiaban la palabra. Partían el pan en las casas, compartían. Ellos habían creado una iglesia, o mejor dicho, habían edificado en Cristo una iglesia que estaba basada en relaciones. Muy poderosa. Sí. No en actividades con edificios y con cosas. Que no están malas. Porque te dicen, no está mal, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué persigue el propósito? Entonces, a mí lo que me impresiona es que Dios me reveló, y nosotros estamos muy intencionales en este espacio, Dios me reveló, esa iglesia, después de una persecución, creció porque el fundamento eran las relaciones de propósito. Eso me rompió la cabeza. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿y si hoy sufriéramos una persecución, qué pasaría? A nivel global. Probablemente muchos cristianos cesarían en su fe, tirarían la toalla, renunciarían del evangelio porque no tienen una red construida. Sin embargo, hay otras iglesias, y yo sí lo puedo ver en Punto de Encuentro Houston, que han tejido una red. Entonces, son familias que están unidas, que están trabajando en las relaciones, y que si hoy sufriéramos una persecución, la iglesia de Punto de Encuentro Houston se mantendría. ¿Por qué? Porque no está basada en una fábrica de actividades desde pues, un núcleo o un edificio, sino que está basada en relaciones con propósito. Y así es como se construye la iglesia, ¿no? Entonces me parece que esto es de vital importancia. O sea, pon intención en las relaciones y pon a Cristo en el centro. De hecho, a ver, no fue una persecución, pero hemos vivido una pandemia, una etapa donde nos tuvimos que meter en las casas, y ahí se vio cómo la iglesia, o sea, habían personas que perseveraron y otras que se escondieron o desaparecieron, no voy a decir simplemente se alejaron, y parece como que negaron su fe o tambaleó. Entonces creo que en este tiempo la clave es cómo, ya no solo, o sea, en la casa, porque lo que vivimos en la casa lo vamos a llevar a la propia iglesia, cómo Cristo está tan real en nuestras vidas en ese momento. De hecho, hacía esta reflexión. Dicen, o sea, cuando hablabas de arrepentimiento ante todo este tema, o sea, dicen que la iglesia es el único ejército, y he escuchado una vez por ahí, que es el único ejército que a sus soldados caídos, en lugar de restaurarlos, los machaca más. Entonces, ya no solo que nosotros vivamos una cultura de arrepentimiento, no, aquí no, pero no solo vivir nosotros una cultura de arrepentimiento, sino cómo nosotros nos comportamos con el que se está arrepintiendo. Sí, está en Gálatas 6.1. Imagínate, el hijo pródigo, empezamos con el padre. Yo pienso, digo, vale, ok, Dios Padre, perfecto, te arrepientes, como la historia del hijo pródigo, le recibe, le da un beso, le da el anillo, la fiesta, todo, ¿no? Y cuando él esperaba lo mínimo, aunque sea como un siervo, o sea, ya venía con una mentalidad de nada, pero sin embargo Dios Padre responde. Ahora yo digo, ¿y cómo reaccionaría la iglesia? ¿Nos comportaríamos como el hermano mayor? ¿Nos comportaríamos como aquel que cuenta la historia? ¿O nos comportaríamos los que estamos escuchando a día de hoy, leyendo la historia, cómo lo haríamos, ¿verdad? Porque eso me lleva a reflexionar y digo, wow, en la época de Jesús, cuando está la iglesia, él dice, no tengo donde reposar mi cabeza, la iglesia todavía no está. Y eso me lleva a pensar en Pedro y en Judas. Son mis pensamientos, que yo hago mi relación, ¿verdad? Y digo, Judas, si realmente hubiera habido una iglesia para poder acompañar el proceso, Judas quizás, digo yo, ¿no? Digo, quizás no hubiera acabado como acabó, ¿verdad? Porque si hubiera habido alguien que en ese momento de, bueno, lo he hecho mal, he vendido a Jesús por estas monedas, por este dinero, quizás alguien le podría haber sostenido. Entonces, mira lo que hace Dios, o sea, Jesús con Pedro, le prepara un pescadito, yo siempre digo que eran espetos, o sea, salvando las distancias, ¿no? O sea, malagueño. Es un espeto, en España, en Málaga, yo siempre vamos de allí y yo siempre digo, quiero un espeto, y espeto es... La comida siempre sí, ¿verdad? Unos pescaditos pueden ser de muchas cosas y te lo hacen a la brasa.
y te ponen así como un palito y toda la brasa, sin grasa, todo natural. Pero Jesús le hace eso a Pedro, porque les llama, él viene y le tiene la mesa preparada y le restaura. Y ahí están, delante de todos los discípulos, empieza con esa conversación, empieza a restaurar su vida, empieza todo. Pero ¿qué pasó con Judas? Y eso me lleva a mí a la reflexión, nosotros como iglesia. Cada persona que forma parte de la iglesia, que somos la iglesia de Cristo, ¿cuánto de Cristo realmente tenemos para poder ser esos canales de bendición a otras personas, para poder bendecirles, para poder acompañarles en esos procesos de arrepentimiento? No, porque es que, claro, has metido la pata porque a mí me parece que tu pecado es el mayor de todos, entonces ya te tengo... Y te digo, o sea, yo viendo a Jesús que es capaz de agacharse por una mujer que todos le querían apedrear, pero él se agacha, pudiendo él sufrir la piedra encima de él se agacha y tiene esa mirada. Yo me lo imagino mirando a esa mujer a los ojos, viendo que ella no quería ver a nadie, no tiene problema en agacharse, en mancharse ahí del barro, de escribir, y luego volver a levantar a esa persona. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a manifestar al verdadero Cristo en nuestras vidas para que realmente haya una transformación en las vidas, o caminar las calles como Jesús hacía, para que el verdadero arrepentimiento de una generación que está gritando y que se escucha pueda llevarse a un cumplimiento y discipular a esas personas para que ellos a sí mismos, como antes hablabas de Pablo o de la familia que se mudó para seguir la presencia de Dios, realmente cómo nosotros vamos a gestionar eso, que Cristo realmente nos lleve a esa cultura de amar a la gente como Él ama. La clave es lo que al principio mencionaba, y está la presencia de Dios en mí, porque es la presencia de Dios a través de su palabra, que yo no puedo decir que conozco a Dios, que tengo a Dios y no conocer la palabra. O sea, eso no hay congruencia ahí. Por eso quiero ser muy clara en esto. Yo tengo la presencia de Dios y la presencia de Dios es esto, es todo esto. Y por eso cuando decías eso, hay un versículo que cuando yo tenía meses de haber aceptado a Cristo, me tocó tanto. Yo dije, este va a ser mi referente para saber cómo ayudar a una persona. Y Gálatas 6:1 dice, cuando veas a alguien que caiga, restáurale con espíritu de mansedumbre, no sea que tú el día de mañana pases por lo mismo y necesitarás también que seas restaurado. Estoy parafraseando el versículo, pero lo puedes ver ahí en Gálatas 6:1. Y lo tengo tan tatuado, tan dentro de mí, que para mí eso es Cristo, lo que decías, para mí eso es Cristo. Y cuando vemos a Pablo estando dentro de una cárcel, y yo creo que Pablo y Silas en ese momento entiendo por qué nos metieron a la cárcel, pero sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de mi Señor, es la voluntad de mi Padre. Pero sé, y yo creo que cuando Pablo, yo me imagino, esta es una de las historias que más, yo podía predicar de esto siempre. Pablo y Silas, porque yo quiero ser ese Silas, que tener un Pablo que me dice, vamos a cantar y me dejen cantar. Bueno, entonces... creo que es una indirecta, cariño, para que vayas cogiendo la guitarra. Ahora vamos a ver, porque pasa algo tan interesante, que están en la cárcel, y entonces Pablo dice, no me voy a poner a pensar en, yo no lo merezco porque estoy en la cárcel, acabo de sacar un demonio de una mujer, yo estoy haciendo la obra, sino que en su madurez y entender cuál era la voluntad del Padre sobre él, vamos a cantar y vamos a adorar, porque yo estoy acá para algo. Yo entiendo que si Dios ha permitido que yo esté en una cárcel, que esté encadenado, porque la cárcel en aquel tiempo no es la cárcel como hoy en día, cantemos y adoremos, porque entendía que en la relación, en la conversación con Dios, que es la oración, y en la adoración, que es la entrega, te entrego mi vida, yo recuerdo que he cargado mi cruz y vivo por ti, muero a mí, aparece este carcelero. Y hay una historia interesante, pero lo que a mí me rompe es cuando el carcelero está a punto de quitarse la vida, y que viene la luz del Espíritu Santo a través del Pablo, y que el carcelero se acerca a ellos, los ve y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí. Pablo solo le dice, cree en Jesús, si crees en Jesús, serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Y a veces nosotros, mira, si quieres ser cristiano, mira, para empezar, tienes que dejar de tomar, no puedes ser un alcohólico, no puedes entrar con cachucha a la iglesia, tienes que tener esta reverencia, tienes que dejar esto. Entonces es como que
Cachucha es gorra. Sí, gorra, es una gorra. Digo, porque este podcast se ve internacionalmente. Sí, cachucha, porque puede ser que cachucha en otra cultura sea otra cosa. No, es una gorra, un sombrero, como lo quieras ver. Sí. Entonces, empezamos tristemente a dar estándares para que tú puedas venir a Cristo. Y yo quisiera saber, o sea, honestamente, yo quisiera saber de qué tuvo que arrepentirse el carcelero, de qué tuvo que haber entregado, cuál fue su historia, de dónde Dios lo sacó. No vemos a nadie, no sé qué pasó, no sé qué vida la sacó Dios al carcelero, pero sé que si se quería matar y se quería suicidar, no era por ese momento, sino era por un pasado que se acumuló, y eso fue la gota que derramó el vaso, y solo vemos el presente, la presencia de Dios haciendo algo presente, te estoy trayendo la esperanza, la clave, y es de creer en Jesús con tu corazón y confesarlo con tu boca. Y entonces se van a la casa, y en la mesa de la casa dice que toda la familia, yo imagino al carcelero, mi amor, prepárate los tacos, tengo una visita tremenda, hijos, vengan todos. Porque dice la Biblia que después cenaron todos, invitaron a Pablo a cenar. Es una bendición ser ministro de Dios porque nos invitan a... Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces, estaba ahí Pablo haciendo la obra, yo me imagino el carcelero con un semblante transformado, yo me imagino a la mujer viéndolo y qué le pasó a este hombre, vienen los hijos, viene él, dice que se sientan a la mesa y lo que trae es la palabra de Dios, y dice que todos aceptaron a Cristo y que todos fueron bautizados. Esa misma noche. Por el testimonio de un hombre que no sabemos cuál era el contexto, pero que cuando la familia lo ve, imparte sobre ellos y dice: yo quiero creer en lo que mi esposo acaba de suceder, en lo que mi papá acaba de suceder, porque era toda la familia. Y eso es exactamente lo que puedo decir que viví en ese momento cuando Cristo me rescata, y que en ese momento, lo digo desde este lugar, porque yo acepto a Cristo una noche y al día siguiente yo estoy hablándole a mi mamá, pidiéndole perdón. Nadie me dijo nada, pero yo sentí, yo tengo que pedirle perdón a mi mamá, no puedo creer que fui a esta clase de hija, no puedo. Yo me recuerdo perfectamente ese día que mi mamá me dijo: ay, hija, ya andas drogada. ¿Qué te drogaste? Te fuiste a lo más, porque por el contexto que ya sabía. Yo: mamá, yo no estoy drogada, es de verdad, quiero que me perdones, he aceptado a Cristo, he conocido a Dios. Y a través de eso, de ese testimonio, mi familia empieza a decir: Dios es real. Total. Porque si ella, siendo que mi familia eran los que daban testimonio de quién yo había sido, como hija, como hermana, era insólito para ellos, era para ellos como: es que Dios es real y yo quiero lo que ella tiene. Y de ahí viene, porque cuando yo leí esa historia, pastores, por primera vez yo era la única salva, yo me la creí. Y yo empecé a orar por mi familia, yo empecé a decir: si mi es el familia problema, me ve, que como te creas la Biblia, es un problema. es un problema, porque tú te lo crees y estoy a punto de irme a Galveston a caminar sobre las aguas. Amén. Entonces, Vamos. yo me lo creo en el nombre de Yo Jesús. voy contigo. Entonces, te lo crees y todo pasa en una mesa. En el nombre de Jesús. En una mesa. Y no hubo un contexto. Yo quisiera saber, de verdad, no por chisme ni nada, pero yo quisiera saber de dónde sacó Dios a ese carcelero. No está plasmado. Claro. No sabemos qué hizo, o sea, lo que hizo Saulo, porque había una historia que tenía que ver con la persecución de la iglesia. No sé qué estaba sucediendo con Cornelio para que Dios mandara a Pedro y lo hiciera comer y romper con la ley humana y comer de lo mismo que comía con él siendo gentil. Pero que Cornelio invitó a toda la familia, amigos, y todos se convirtieron y todos se bautizaron y terminaron comiendo carne asada. Y el Señor le dijo: no vuelvas a llamarle inmundo a lo que yo ya he santificado. Y Pedro, me imagino con esa libertad de: échame las carnitas, échame el trompito, o sea, ya tengo permiso del Señor. Que no solamente hubo la transformación de toda una familia, sino también a la vez la transformación de la mente del reino en la vida de Pablo, que estaba todavía yendo a más. Y sabes que yo os escucho... Me apasioné con este tema. Sí, aquí tenemos 3 apasionados, no solo yo, pero yo os escucho y se me vienen 2 preguntas, ¿no?, a la mente. Número 1, ¿cómo podemos medir entonces el éxito, entendiendo éxito como cumplir la voluntad de Dios, en el ministerio, por ejemplo, ¿no?
Porque, por ejemplo, si te metes a Instagram, entonces es como los congresos, los invitados a esos congresos, la gente que tiene más seguidores, más followers, las personas que tienen como más reputación. Y sin embargo, yo veo que el éxito del ministerio de Pablo y Silas era estar en una cárcel. Sí. Porque en una casa con uno. Porque había una agenda divina con un Señor. Veo, por ejemplo, que de repente el ministerio de Ananías era entrar. Ananías fue cuando estaba Saulo de Tarso en la calle derecha, cuenta la palabra en Hechos de los Apóstoles, Dios se lo revela y Ananías va muy obediente ante un hombre que era asesino de cristianos. Entonces, Felipe con el eunuco. Por ejemplo, Felipe con el eunuco. Entonces, y así, ¿no? Podríamos nombrar a tantos, o lo que contabas antes de Pedro con Cornelio, o entrar a la casa de Eneas, o irte con Dorcas. Y entonces observo que de repente, o sea, estos hombres de Dios y mujeres de Dios que para nosotros son, wow, o sea, tú dices, hey, o sea, Pablo, ¿sabes? Que hay una silla ahí, por favor, sería genial que se sentara con nosotros y que nos converse todo. Yo siempre dije por mucho tiempo que si yo hubiera nacido en esa temporada o Pablo en esto hubiéramos sido marido y mujer. Pero cuando leí la historia de que Pablo era chaparrito, no era muy guapo, todo, le dije, bueno, hubiéramos sido compañeros. Compañeros del ministerio. Pero claro, yo observo toda esta gente y me digo, wow, o sea, ellos no estaban en el espacio de buscar como una plataforma o un espacio. Ellos estaban en el espacio de hacer la voluntad de Dios. Y si hoy era estar en una cárcel, estar en una cárcel. Y si mañana era naufragar en un barco, era naufragar en un barco. Y si al otro era ir para poder predicar en una isla, o mejor dicho, en Malta, en una ciudad, y le pica una serpiente, le pica una serpiente. O sea, es como, wow. Pero hoy observo que a veces la gente lo que anhela, si anhelas obispado, buena hora deseas. Entonces la gente lo que anhela es más, pues eso, poder crecer su ministerio, desarrollar su ministerio. ¿Cuántas invitaciones tenemos a lo mejor en un mail o lo que sea? Y yo digo, hey, o sea, súper, ¿no? Genial, porque necesitamos personas súper influyentes y relevantes en el mundo entero. Pero yo quiero buscar la relevancia del reino de los cielos y llegar a lugares donde otros a lo mejor no han escuchado la voz de Dios para poder llegar, ¿no? Entonces a mí se me hace esa pregunta, de, ¿cómo medimos el éxito del ministerio, ¿no? Porque es como que pareciera que estamos en una época donde funciona más cuánta gente tienes en la iglesia, ¿no? Y entonces yo digo, hey, ¿en serio esa es la medida? ¿No? Porque si decimos así, Jesús fue un ministerio frustrado, porque de 12 discípulos uno le niega. No, cuando empezamos desde los 72. No, y cuando llegamos a los 500, que está justo antes de subirse, solo de los 500 se quedan 120. O sea, escúchame, perdona, estamos hablando de que Jesús tuvo un 25% Se hablaron de los filtros, éxito, cómo hace la claro, gente. de filtros. Y cuando hablamos de la parte de cuando va en la cruz, o sea, que manda a los 72 y de los 72, 12, y de los 12 solo 2 estuvieron. Claro, y no estoy justificando la falta de fruto. Sí. O sea, creo que necesitamos en este tiempo creerle a Dios por más y que haya fruto, mucho fruto y buen fruto. Pero a donde voy yo es que creo que necesitamos como afinar más el discernimiento, generar un espacio de mayor enfoque y ver dónde quiere que estemos, donde Dios quiere que estemos. El otro día recibí un mensaje de un muchacho que está en las Islas Canarias, está un poquito más lejos de la península, de España, las Islas Canarias, y él me dice, hace 7 años atrás, en un pueblo llamado Almansa, donde yo me he atrevido a ir varias veces, porque no muchos van allí, entonces me dice, tú me diste una palabra profética, y esa palabra profética se está cumpliendo al día de hoy, 7 años después, en un pueblo que Almansa, o sea, ¿dónde está Almansa? Búscalo, en España, entonces de eso se trata, ¿no? O sea, ¿cómo medimos, ¿no? El ministerio, ¿no? Yo creo que la clave el éxito del ministerio es saber cumplir o escuchar la voluntad de Dios y obedecerla. Saber que hay una asignación para cada uno de nosotros. Imagínate María, la mamá de Jesús, no de Dios, María, cuando Dios le hace el llamado, cuando viene el ángel, le dice, la sombra del Espíritu Santo te cubre. Entonces, hoy que hay muchos que quieren poner a María y exaltar a María, su llamado es estar en la sombra. Si yo me pongo en la sombra de ti, o sea, detrás de ti, que tu sombra me cubra, eso, por favor. se te ve a ti, pero no se me ve a mí. El gran problema es que la gente estará a la sombra. Y fijaros María, porque yo digo, escucha,
eligió a María, no me eligió a mí, no te eligió a ti, o sea, no nos eligió a nosotros eligió a María. ¿Qué tendría María? Y aún así María supo estar a la sombra. Entonces yo creo que el gran problema que muchas veces tenemos es que a la hora de llevar la voluntad de Dios no estamos a la sombra, y que sea Dios quien brille. Fijaros que hasta el mismo Espíritu Santo, que muchas veces le queremos poner como famoso, su función siempre ha sido llevarnos a Cristo. Sí. Y elogiar o levantar claro. lo que Cristo hizo en la Cuando cruz fue del Calvario, ¿ves? Entonces, continuamente. Entonces yo creo Porque que de hecho Él se queda con nosotros para recordarnos las palabras que Cristo trajo a la tierra. Total. Entonces, en ese sentido, creo que es la voluntad de Dios, a caminar y obedecer. Y a veces eso pasa por lo que hablábamos al principio. Fíjate que estamos cerrando en rendirnos, en una cultura de rendición, en una cultura de cada uno de decir, Cristo todavía está tocando a la puerta. Y todavía puede ser allá. Eso es. El otro día, fijaros que os cuento un testimonio, estaba predicando allí en Madrid, y invité a una persona a la iglesia, y yo digo, ay, tengo una invitada que va a venir hoy por primera vez. Primera reunión, no viene, me dice que va a venir. Segunda reunión, no viene, y yo, ya no va a venir. Y ya había terminado la reunión y me dice, he llegado. Yo, ni al amén llegó. Y era como, pues ya vete a tu casa, y si quieres vienes a la tercera reunión, que yo tengo que ir a mi casa y comer, que tengo luego que ir a predicar una tercera vez. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, Esmeralda, no, vete con ella, invierte tiempo en ella. Y me fui con ella, la invité a comer, otra vez en la mesa, y estábamos toda la comida para poder ilustrar bien. Pero conversando. nunca es tarde. Si ahora vamos a comer, ¿verdad? Y en esa conversación, fíjate que esa mujer, me preguntan, no tenía ganas, yo quería irme a descansar, estaba cansada, pero obedecí. Y en esa conversación esa mujer empieza a abrir el corazón. Y empieza a abrir el corazón y empieza a quebrarse y decir, mira, mi papá está en la cárcel injustamente, le han suplantado la identidad, los papeles, está en otro país, dentro de Europa, está en otro país, encima yo no tengo apoyo aquí, solo tengo a mi hija, no sé, estoy sola, no sé cómo comunicar, cómo sacar a mi papá. Bueno, una situación difícil, y dijimos, bueno, vamos a orar. En ese momento nos ponemos a orar. Amén. Hicimos una oración en un restaurante y estuvimos esa semana orando. A las 2 semanas, porque ella me decía, hasta diciembre es imposible, esto ya hace tiempo atrás que pasó, es imposible porque se va a tener un juicio y a ver si... Bueno, 2 semanas después veo, porque una viajó para ese país, a la siguiente semana la veo en la iglesia con su papá y con la familia, todos en la segunda fila ahí, dando gracias a Dios por el milagro. Total. ¿Por qué? Porque creo que el éxito se mide en eso, en obedecer Escuchar a Dios. Escuchar y obedecer la voz a Dios, porque ahí es cuando el fruto, a veces el fruto es muy vistoso, y a veces es un fruto que no se ve, pero el cielo lo está viendo. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios entonces? A través de una relación, a través de entender su palabra, Amén. de conocerla. Y muchas veces queremos escuchar a Dios así. Y queremos escuchar a Dios, es que Señor, si eres tú, que pase un avión y con las letras ahí, o muéstrale, hay gente que dice, muéstrale. A mí me ha pasado que ha venido gente que pastora me dice, pastora, puedo tener un tiempo, llega, quiero que ores por mí, por esto. Y a veces me agarro orando y no tengo nada que, no voy a hablar palabrería. Entonces llega un momento donde, me ha pasado esto puntualmente, donde le pregunto, ¿tú ya has orado? Y me dice, no, pastora, pues por eso vengo. Es que la cuestión es que tú tienes que orar. O sea, Cornelio estaba orando, sí, y eso provoca que Dios le diga a Pedro, vas a ir, le vas a... ¿Ves? La gente tenía un anhelo. Ana estaba desesperada y Dios enviaba a los discípulos, a los apóstoles, porque la oración, el clamor de una persona con el entendimiento o fuera el entendimiento con mayor razón, un eunuco, ¿de qué se trata el libro de Isaías? ¿De quién es ese que ha de venir? Felipe, necesito que vayas porque lo que el Señor escucha primero es un corazón que realmente está buscando que Dios le hable. Entonces, a través de una relación, es a través de conocer la palabra, de tú mismo empezar a buscar a Dios. Y el error que se comete muchas veces es que nos ven a nosotros o nosotros vemos a los hombres y yo decir, bueno, viene mi pastor Fran, pues el Señor me va a hablar, o que el Señor, yo no, y que el Señor le habla a la iglesia. La iglesia ha venido estando preparada. Yo he venido estando en la iglesia. Dios nos viene hablando
y sé que Dios va a concluir este año y va a traer una palabra porque Dios sabe lo que hemos venido trabajando. Yo no necesito que ellos lo sepan, Claro. lo que necesito es que el Señor confirme, que hable. Total. Y creo que de esa manera es como yo lo entiendo Sí, total. y lo conecto. Es así, es así. Escuchar la voz de Dios tiene que ver primero tiene que ser con intencionalidad, ¿no? Yo hice un ejercicio un tiempo atrás, entonces saqué a Nayara. Nayara es mi hija que tiene 12 años, entonces saqué a varios hombres y le tapé los ojos a Nayara. Entonces cuando le tapo los ojos a Nayara, le pido a los hombres que empiecen a hablar. Y el reto era que Nayara pudiera llegar donde yo estaba mientras que todos los demás hablaban. ¿Qué pasaba? Que como Nayara conocía mi voz, a pesar de que había muchas voces, ella Wow. podía distinguir entre La todas voz. esas voces la voz de su papá. ¿Pero por qué? Porque Nayara tiene 12 años y ha escuchado esa voz en diferentes ámbitos. La he escuchado con mucho afecto y cariño, pero también con corrección y también con una conversación para edificar o lo que fuera que fuese. Ella reconoce mi voz, yo reconozco la voz de mi esposa. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. La pregunta es, ¿Cristo es tu pastor? Es decir, has provocado, has sido intencional en el espacio de escuchar la voz de Dios. Entonces, claro, ahora, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Nuestra niña traía algo muy poderoso y decía, mira, no podemos escuchar la voz de Dios sin tener la palabra. Entonces, en una ocasión una persona me dice, no, pero es que yo quiero escuchar la voz de Dios audible. Bueno, pues lee la Biblia en voz alta. O poner la Biblia audio. En audio, claro, audible. Es decir, necesitas hacerlo. Ahora, yo te quiero dar como 2 o 3 tips rápidos. Número 1, cada vez que te relaciones con la palabra, ora. Pídele al autor, porque este es el punto. Hay gente que conoce el libro, pero no conoce al autor del libro. Entonces, pídele al autor, a tu padre, que en este tiempo pues conecte con, o sea, Señor, revélame, háblame. Primer tip. Segundo tip, tienes que generar un hábito diario. No puedes sostener tu vida. Mira, yo le digo, mira, la gente que llega por primera vez al Señor, pues son personas que tienen que generar hábitos y todo lo que tú quieras. Pero si tú llevas ya 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, tú tienes que leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra es insondable, o sea, hay una profundidad en ella que, mira, aunque estuvieras 100 años en la tierra, no vas a alcanzar a entender todo lo que te dice, porque las historias de la palabra de Dios y toda la revelación tienen mucha profundidad. Y número 3, el tercer punto, muy importante, quiero animarte, entonces, lee la Biblia todos los días, tienes que leer la Biblia todos los días, pero número 3 y final, quiero animarte a que tú cojas un cuaderno, puedes abrir un blog de notas en tu teléfono, como tú quieras hacerlo. Pero tú tienes que ir buscando el hecho de qué me está hablando el Señor, ir escribiendo. Por supuesto, después yo te animaría a hacer un estudio profundo de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay contextos históricos. Tienes que entender no solo los contextos históricos, sino el contexto cultural. Porque hay cosas, por ejemplo, que dice en la Biblia que hoy, si yo lo interpreto como mentalidad de Occidente, pues no va a tener la misma interpretación que se le da en una cultura semita, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito más profundo. Pero lo mínimo es que tú seas intencional en leer la Biblia todos los días, en orar antes de leer la Biblia para que sea el autor quien te hable. Y 3, llevar un cuadernito o algo donde tú puedas estar trabajando. Es lo mínimo para poder aprender a escuchar la voz de Dios diaria. Si tú no tienes esto, tu mente no va a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no vas a poder entender la voluntad de Dios, porque a veces la voluntad de Dios está en la sala de espera de un hospital, o la voluntad de Dios está en una cárcel. Contaríamos un testimonio de un ser querido que, fíjate, o sea, Dios lo salvó, pero porque lo metió en la cárcel. Wow. Entonces, a veces la voluntad de Dios está en los lugares donde menos esperas. Y que no va con nuestra anhelo en la carne. Claro. O lo que me enseñaron a que tiene que ser así. Claro, entonces es ahí, ¿no? Y nosotros, pero jamás lo vamos a entender de esa manera. O sea, ¿cómo puede ser en la sala de espera que esté la voluntad de Dios? Bueno, no lo vamos a entender de esa manera a no ser que hackeemos nuestra cultura vieja, arcaica, del antiguo Adán, y la hackeemos ¿con qué? Con la mentalidad del reino, con la cultura del reino, con los pensamientos de Dios. En esto pensad, en todo lo bueno, lo malo, lo justo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es Filipenses capítulo 4, versículo 8. Si tú te animas
a hackearte, es decir, métete, come el rollo, come palabra, vamos, leer, vivirla, experimentarla, ser revelada, que la Biblia te termine leyendo a ti. Wow. Pues cuando eso empieza a ocurrir, de repente entonces puedes decir sin temor a equivocarte, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero ir cerrando con esto, concluyendo lo que estás diciendo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que era necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y este espacio de punto de equilibrio es eso. Queremos llevar el mensaje correcto de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, porque hay gente que tiene comezón de oír a Dios, pero es que si no se te predica y si no abrazas esta palabra, si no la estás escuchando, yo te hago una pregunta y es, ¿qué conversaciones estás teniendo en tu mesa y qué resultados estás viendo a través de esas conversaciones? ¿Son resultados que edifican y que provocan la paz o son resultados de división, de destrucción en relaciones interpersonales donde ya no hay paz? Así es que te animamos a que en este tiempo, cuando veas una mesa, no nada más comas, pero sí come, pero vete alimentado de la palabra de Dios para que el alimento que está dentro de ti, que es esto, puedas darle a otros y otros puedan ser alimentados de la palabra de Dios para que en este tiempo podamos vivir y experimentar relaciones de reino. Como es un privilegio y un placer que nosotros hemos construido y Dios nos ha permitido construir estas relaciones de reino en la mesa. En la mesa hemos llorado, hemos reído, nos hemos molestado, conversado, la mesa de Gino, se restaura, planifica, se diseña. ¿En serio no me vas a dejar cantar? Y cantamos también. Y vamos a terminar cantando porque mi pastor quiere cantar. Y de esa manera nos despedimos. Lee la palabra, cómete la palabra, vívela. Amén. Sí. Léela, pide al Espíritu Santo que te la revele para que la lleves al entendimiento y a la práctica en tu vida y puedas ver resultados de reino. Canta. Y después oráis. Fuego en tus ojos me hizo apasionar de más. Quemó los otros amores, quemó los otros amores, fuego en tus ojos me hizo apasionarme más, quemó los otros amores, quemó los otros amores. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña, todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar. Y hoy, Señor, este es el grito de una generación. Sí, queremos Señor. quemar, queremos, Señor, en este tiempo que el altar, nuestra vida siempre esté encendida por y para ti. Y hoy oramos, Señor, que cada persona que hoy está escuchando, está viendo, Señor, y está con nosotros, pueda tener también ese anhelo, que su vida esté encendida en fuego por ti, que tú sigas creciendo en el corazón de cada persona y que sea un fuego contagioso, que sea un fuego, Señor, que queme a otras personas, que encienda a otras personas, porque estamos creyendo lo que dice Apocalipsis, que todas las naciones te van a adorar. Espíritu Santo, gracias por estar presente en este espacio, gracias por estar ministrando nuestras vidas, los corazones, y hoy creemos que tú estás hablando a personas para que tú seas el que gobierne cada corazón, que en este tiempo esa cultura de arrepentimiento, que en este tiempo las relaciones sean construidas, que en este tiempo, Señor, tu palabra, tu voz
en nuestro interior siga obrando. Espíritu Santo, gracias. Hay un compromiso en nosotros de seguir encendiendo cada día el altar, porque te honramos y te amamos a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerda que cada episodio es un viaje hacia la plenitud.